Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en algo fundamental, los cimientos de la España actual, el preámbulo y el título preliminar de la Constitución de 1978. Un texto clave, sin duda, la base de todo el edificio legal y político. Exacto. Y nuestras fuentes son esos mismos artículos iniciales de la Constitución. Queremos entender bien los principios, los valores que definen a España, cómo se organiza y qué garantías nos da. Es como mirar el plano, maestro, ¿no? Sí, el ADN del sistema, como decías antes de empezar. Eso es. A veces estos textos pueden parecer un poco áridos, ¿verdad? Pero es que contienen la esencia de cómo un país decide, organizarse y qué ideales persigue. Vale, pues vamos a desgranar esto. Empezamos, si te parece, por el preámbulo, esa declaración inicial. Perfecto. El preámbulo es muy revelador. Arranca fuerte, declarando la voluntad de la nación española de establecer la justicia, la libertad, la seguridad y promover el bien común. Metas muy altas. Altísimas. Y fíjate, no es solo una introducción formal. No. Habrá de garantizar la convivencia democrática, consolidar un Estado de Derecho. Proteger a todos los españoles y pueblos de España, sus culturas, lenguas, instituciones. Promover el progreso, una sociedad democrática avanzada, relaciones pacíficas. Es casi una carta de deseos, ¿no? Es más que eso, yo creo. Lo fascinante aquí es cómo refleja un momento histórico muy concreto. Marca una ruptura clara con el pasado y, a la vez, establece una visión de futuro muy amplia, claro. No es solo una declaración legal, es, como decías, una declaración de intenciones sociales, culturales, éticas. La insistencia inicial en justicia, libertad y seguridad. Era absolutamente crucial en ese momento de transición. Define la sociedad que se quería construir. Entendido. Pues con esa base entremos ya en el articulado, en el título preliminar. Artículo 1. El corazón de la definición de España. El núcleo duro, sí. Dice, España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Y proclama valores superiores. Libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Casi nada. Fundamental. ¿Y el punto 2? Ahí voy. Que la soberanía nacional reside en el pueblo español. De ahí emanan todos los poderes. Correcto. Y el punto 3, la forma política. Monarquía parlamentaria. Vamos a pararnos un segundo en esa definición. Estado social y democrático de derecho. Cada palabra pesa. A ver, social nos conecta directamente con esas metas de bienestar y justicia del preámbulo, ¿verdad? No es un estado mínimo, tiene una función de buscar el bien común. Vale. Democrático, pues se vincula a esa soberanía popular que acabas de mencionar. El poder viene del pueblo. Lógico. Y de derecho significa el imperio de la ley. Todos, ciudadanos y, ojo, los propios poderes públicos, estamos sometidos a la ley. Entendido. ¿Y la monarquía parlamentaria? Pues define el rol del jefe de Estado, el rey, que tiene funciones simbólicas, de arbitraje, pero el poder real, el legislativo y el ejecutivo, reside en las Cortes, en el Parlamento elegido y en el gobierno que sale de ahí. El centro de gravedad es parlamentario. Clarísimo. Y justo después de definir qué es España, el artículo 2 aborda una cuestión, centralísima en nuestra historia y presente, la organización territorial. El gran tema, sí. Empieza afirmando la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible. Es muy rotundo. Sí, empieza con la unidad. Pero, atención, justo a continuación reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que le integran. Ahí está la otra cara de la moneda. Y añade un tercer elemento clave, la solidaridad entre todas ellas. Este artículo es una genialidad constitucional y a la vez una fuente de, tensión constante y debate. ¿Por qué? Porque no resuelve la tensión entre unidad y diversidad, la incorpora al diseño. Reconoce una España unida, sí, pero también diversa, plural, con capacidad de autogobierno para sus partes. Es un modelo complejo. Ya. Y la solidaridad se mete ahí como el principio, el pegamento, que tiene que hacer funcionar ese equilibrio. Pero claro, la gran pregunta que deja abierta, y que sigue muy viva, es ¿cómo se gestiona eso en la práctica? No es una fórmula fija, es un principio político a desarrollar. Entiendo. Un equilibrio dinámico. Y de esa diversidad reconocida pasamos de forma muy lógica al artículo 3, que habla de las lenguas. Efectivamente, muy conectado con el 2. Establece el castellano como lengua oficial del Estado.
Todos tenemos el deber de conocerla y el derecho a usarla. Correcto, la lengua común. Pero, y esto es importantísimo, el punto 2 dice: las demás lenguas españolas serán también oficiales en sus comunidades autónomas, según digan sus estatutos, claro. La cooficialidad, fundamental. Patrimonio cultural que merece especial respeto y protección. La Constitución protege activamente esa diversidad. Es que este reconocimiento de la cooficialidad y sobre todo del valor patrimonial de todas las lenguas españolas es una pieza clave para entender esa España plural que dibuja la Constitución. Va en línea total con el artículo 2 y con el espíritu del preámbulo. No es un tema secundario para nada, es un pilar de esa identidad compleja. Queda claro. Luego vienen los artículos 4 y 5 sobre símbolos y capital. Más descriptivos, quizás. Sí, definen elementos básicos. El 4 describe la bandera de España, la roja, amarilla y roja con la franja amarilla doble de ancha, y permite que las comunidades autónomas tengan las suyas propias, que se usan junto a la nacional. ¿Ves? De nuevo esa dualidad de unidad-autonomía reflejada hasta en los símbolos visuales. Las banderas juntas. Y el artículo 5, muy corto y directo. La capital del Estado es la Villa de Madrid. Un elemento definitorio, básico, funcional y simbólico, como en cualquier estado, necesario para cerrar el marco identitario inicial. Vale. Saltamos ahora a los artículos que hablan de cómo participamos en la vida política y social. Artículos 6 y 7. Canales de participación, sí. El artículo 6 se mete con los partidos políticos. Los define como expresión del pluralismo político, que era un valor superior del artículo 1, recordemos. Exacto. Dice que son claves para formar la voluntad popular y instrumentos fundamentales para la participación política. Les da un papel protagonista. Central, sí. Pero pone condiciones. Su creación y actividad son libres, pero siempre respetando la Constitución y la ley. Y, ojo a esto, su estructura interna y funcionamiento deben ser democráticos. Este artículo es la plasmación directa de ese valor, pluralismo político. Reconoce que en democracia hay diferentes ideas compitiendo, y los partidos son el vehículo. Y esa exigencia de democracia interna. Es importante. Muchísimo. Busca asegurar que los propios actores del sistema democrático, los partidos, se rijan por dentro con los mismos principios que defienden para afuera. Una garantía de coherencia, digamos. Entiendo. Y el artículo 7 hace algo parecido, pero para otros actores, los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales. Los agentes sociales. Reconoce su función, defender y promover sus intereses económicos y sociales propios. Exacto. Y les aplica la misma lógica que a los partidos. Libertad de creación y actuación dentro de la ley y la Constitución, y la misma exigencia de estructura y funcionamiento internos democráticos. O sea que reconoce su papel como representantes de intereses específicos. Eso es. Complementan la representación política más general de los partidos. Son otro pilar de una sociedad democrática plural. Bien, nos acercamos ya al final de este título preliminar. Artículo 8. Las Fuerzas Armadas. Un tema siempre delicado en las constituciones. Las define: Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire. Y les asigna su misión: garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y, muy importante, el ordenamiento constitucional. Esa última parte es clave. La defensa del ordenamiento constitucional. Sí, incluir eso explícitamente como misión es fundamental, sobre todo viniendo de donde se venía, de una dictadura. Subordina clarísimamente el poder militar al poder civil y al marco democrático que la propia Constitución establece. Entiendo, no están al margen. No, están al servicio de la legalidad constitucional. Es una garantía básica del nuevo sistema democrático. También dice que una ley orgánica regulará sus bases conforme a los principios constitucionales. Vale. Y llegamos al último artículo de este título, el 9. Que muchos dicen que es la piedra angular de todo esto del Estado de Derecho del artículo 1. Sin duda, es un artículo potentísimo y con varias partes cruciales. A ver. El punto 1 es tajante. Ciudadanos y poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. O sea, todos por igual ante la ley. Nadie por encima. El principio de legalidad en su máxima expresión. Luego, el punto 2. Este me parece muy interesante.
No solo dice que hay que obedecer la ley, sino que le da tareas a los poderes públicos. Tareas activas, sí. Tienen que promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. No solo formales. Exacto. Tienen que remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Es un mandato de acción, ¿no? Totalmente. Este punto 2 es el que refuerza de verdad el carácter social del Estado que definimos en el artículo 1. No es un Estado pasivo, un mero árbitro. Es un Estado comprometido activamente con la igualdad material, con que los derechos no sean solo una declaración bonita en el papel. Tiene que actuar para que sean efectivos. Vale, y nos queda el punto 3. Que es como la gran caja de herramientas de las garantías jurídicas. Enumera un montón de principios. Los pilares de la seguridad jurídica, sí, menciona. Principio de legalidad, jerarquía normativa, la Constitución arriba, claro, publicidad de las normas, que se tienen que publicar para que las conozcamos. ¿Y retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales? Esa suena complicada. Pero es básica y muy justa. A ver, dicho fácil, no te pueden castigar hoy por algo que hiciste ayer si ayer no era delito. Ah, vale. Y tampoco te pueden quitar con una ley nueva de forma retroactiva derechos que ya habías adquirido legalmente. Es una protección fundamental contra la arbitrariedad o los cambios de criterio del legislador que perjudiquen al ciudadano. Entendido. También menciona la seguridad jurídica en general. Que es poder confiar en que las reglas del juego son claras, conocidas y más o menos estables. Poder prever las consecuencias de tus actos. La responsabilidad de los poderes públicos. Que si la administración actúa mal y te causa un daño, tiene que responder por ello, indemnizarte. Y por último, la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Que básicamente significa que los poderes públicos no pueden actuar por capricho, sin justificación legal o de forma irrazonable o desproporcionada. Tienen que motivar sus decisiones importantes. Pues sí que es completo este artículo 9. Es que todo esto, en conjunto, es lo que da sustancia real al concepto de Estado de Derecho. Son los mecanismos concretos que nos protegen a los ciudadanos frente al poder del Estado. Bueno, pues hemos hecho un buen repaso, ¿eh? Nada. Desde las aspiraciones del preámbulo, pasando por esa definición clave de España como Estado social y democrático de derecho, con monarquía parlamentaria, La compleja fórmula de unidad y autonomía, el reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural, los canales de participación como partidos y sindicatos, el papel de las Fuerzas Armadas. y culminando en este artículo 9, que consagra el imperio de la ley y todas esas garantías fundamentales que acabamos de ver. Exacto. Al final, estos 9 artículos iniciales son eso, el marco general. Establecen las reglas básicas del juego político y social en España. Definen quiénes somos como Estado, cómo se distribuye el poder, qué derechos se reconocen y, muy importante, cuáles son los límites y las obligaciones del propio poder público. Configuran un sistema de equilibrios, como decías antes. Sí, equilibrios delicados, entre unidad y diversidad, entre libertad individual y función social del Estado, entre el poder y las garantías para que ese poder no se desmande. Y quizás para terminar, una reflexión que podríamos dejar abierta. Hemos visto la arquitectura que se diseñó en 1978. Pero, ¿cómo resuenan estos principios hoy en día? Buena pregunta. ¿De qué manera se interpretan y se aplican estas bases? La unidad y la autonomía, el Estado social, las garantías jurídicas en los debates, en las tensiones, en los desafíos de la España actual, más de 40 años después. Es la pregunta clave, ¿no? ¿Cómo ese texto fundacional dialoga con el presente y el futuro? Una cuestión abierta que conecta todo esto con nuestra realidad cotidiana.